tal? ¿Cómo están? Les saluda Exxon Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a repasar de inmediato los titulares de esta jornada. En noticias de nuestra América Latina, el Banco Central de Chile anunció la intervención del mercado cambiario del país ante la depreciación histórica del peso por un periodo de 6 meses. En el contexto, les mostramos el panorama económico de Costa Rica. Y más países europeos se unen a la plataforma Instex, que permitirá el intercambio comercial con Irán. Todos los detalles en Economía 360. El Banco Central de Chile anunció la intervención del mercado cambiario, todo esto con el objetivo de contener la depreciación del peso frente al dólar estadounidense. El ente bancario dispondrá de hasta 20.000 millones de dólares a partir del próximo lunes 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo de 2020. Dicha intervención se hará efectiva en dos modalidades. La primera de ellas será la venta de dólares spot por un monto de 10.000 millones de dólares, mientras que la segunda se dará a través de la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por los restantes 10.000 millones de dólares. La decisión surgió luego de que el dólar alcanzara un nuevo máximo histórico este mismo jueves por 830 pesos. Desde el inicio de las protestas sociales contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el 18 de octubre pasado, el dólar ha aumentado un valor en cerca de 120 pesos chilenos. Seguimos hablando de Chile porque la estatal productora de cobre en el país, Codelco, reportó una baja en los excedentes económicos hasta el mes de septiembre. La empresa cuprífera informó que en el tercer trimestre logró revertir el aumento de costos observados en el periodo anterior y registró un excedente de 603 millones de dólares de enero a septiembre de este año. La cifra representa una disminución de 57%. En dicho periodo, Codelco produjo 1.120.000 toneladas de cobre, es decir, 80 toneladas menos que al tercer trimestre de 2018. La directiva argumenta que el desplome se debió a la baja en las leyes de cabeza, las lluvias de febrero, la huelga en Chuquicamata de 14 días en junio y menores niveles de tratamiento. Asimismo, Codelco se planteó metas concretas para mejorar los excedentes en 1.000 millones por año a partir del año 2021. Entre 2014 y 2018, Codelco generó excedentes por 6.670 millones de dólares, de los que un 75% fueron a parar a las arcas de las Fuerzas Armadas para su financiamiento gracias a la ley reservada del cobre. En Honduras aumentó el índice de explotación laboral infantil. Todos los detalles se los ponemos en sus pantallas a través de nuestra casa televisiva telesurtv.net. El director de la organización social Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, denunció que existen casos dramáticos en el sur hondureño, donde niños de 5 años tienen que pasar toda la noche recogiendo curiles, que son una especie de molusco, para luego venderlos. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística indica que al menos 400 menores son obligados por sus padres a insertarse en el campo laboral para luego ser explotados. Entre las tasas laborales más destacan darlos en alquiler, que sirvan como familias en rutas migratorias, todo esto con la opción de ingresar de forma irregular a los Estados Unidos. Esto lo indica la defensora de los derechos humanos migratorios, Lidia Sousa.
Y los gobiernos de Venezuela y Guinea Ecuatorial firmaron diversos acuerdos en el sector hidrocarburos que incluyen la capacitación de diferentes personas en el área gasífera. Esto lo informa el portal ruso Sputnik. El ministro venezolano Manuel Quevedo informó que desde la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas que se realiza en Malabo, capital del país africano, que las alianzas están alineadas con las instrucciones del presidente venezolano Nicolás Maduro para fortalecer lazos en materia de intercambio comercial de bienes y servicios con diferentes naciones. A su vez, el ministro dijo que se firmará una declaración para impulsar el uso de recursos energéticos en beneficio de los habitantes de las naciones exportadoras. El ministro de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obiang, señaló que el país espera poder seguir incrementando relaciones y alianzas con Venezuela. Y cuando está por cumplirse el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en México la Secretaría de Hacienda reportó una baja sobre los compromisos de la deuda del país. El primer año de gobierno AMLO, la deuda pública descendió en más de 91 mil millones de pesos en comparación a la deuda heredada por las administraciones anteriores, es decir, la de Enrique Peña Nieto. Al cierre del tercer trimestre del año, el saldo de deuda neta del gobierno federal se ubicó en 8.353 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa neta del gobierno federal ascendió a 101.035 millones de dólares. En cuanto a la deuda neta del sector público federal, que incluye el compromiso neto del gobierno federal, las empresas productivas del Estado y de desarrollo, llegó a más de 11 billones de pesos, de los cuales el componente interno se ubicó en 6.079.794 millones de pesos. Cuba y Francia celebrarán reuniones en París para aprobar diversos temas económicos. Vamos a revisar esta información en el portal de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, ahí en sus pantallas. Reseña lo siguiente: el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba notificó que la cuarta sesión de la Comisión Económica y Comercial del Comité de Orientación Estratégica con Francia se desarrollará el 6 de diciembre en París. El encuentro será presidido por el ministro Rodrigo Malmierca y por el secretario del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Baptiste Lemoyne. A su vez, la Cancillería de la isla anunció que estas alianzas están establecidas desde febrero de 2016, cuando el entonces presidente Raúl Castro y François Hollande firmaron la Agenda Económica Bilateral con el fin de estimular nexos comerciales. El panorama económico en Costa Rica lo estaremos analizando al regreso de esta pausa. Los invito a que continúen en nuestras pantallas. Ya volvemos con más. La economía de Costa Rica continúa sin ver los beneficios prometidos por el presidente Carlos Alvarado Quesada. Todo esto viene sucediendo porque en el país centroamericano más de 2/3 partes de la población mantienen deudas. Indicadores sociales como la pobreza, la educación y el empleo se mantienen estancados y esto hace que el gobierno pierda credibilidad ante la ciudadanía. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2018. 59,9% de los hogares de Costa Rica posee una deuda de 200.835 colones, equivalentes a $345 al mes. En términos absolutos, 1,5 millones de familiares costarricenses tienen compromisos de deuda con acreedores. Las deudas de la población están adquiridas en un 30% con empresas comerciales, dedicadas a la venta de electrodomésticos y agencias de vehículos, entre otras.
un 28,9% con entidades bancarias, 14,2% en préstamos de vivienda, 9,8% en tarjetas de crédito y 9% en prestamistas informales. En el informe se agrega que el 65% de los ingresos familiares están destinados al gasto de consumo, donde están incluidos bienes y servicios básicos. Un 13,8% son gastos de no consumo como donaciones, remesas y pensiones alimenticias. Y un 21,2% se dirige al gasto de capital para adquisición de viviendas, terrenos y ahorros. Sobre la última categoría, el 62,3% de los ingresos familiares están destinados al pago de deudas. El Producto Interno Bruto de Costa Rica no logra dar resultados fructíferos que beneficien a la población del país. Esta situación puede apreciarse en las pocas oportunidades de inserción al campo laboral y en el aumento del riesgo de caer en la pobreza. Los detalles a continuación. Recientes datos del Programa de Estado de la Nación, que pertenece al Consejo Nacional de Rectores CONARE de Costa Rica, revelan que el Producto Interno Bruto del país alcanzó el nivel más bajo de las últimas 2 décadas. Tal resultado se debe a que la economía de Costa Rica está pasando por una desaceleración, ya que el país parece tener 2 economías. La primera basada en zonas francas o exportaciones, que crecen a ritmos altos, y la segunda que se basa en la producción local, la cual ha estado cerca del estancamiento. La contracción económica que experimenta el país coexiste con una vinculación estructural entre producción y empleo. En ese sentido, menos del 10% del parque empresarial del país aglutina la mayoría de los puestos de trabajo formales y los ingresos por concepto de ingresos, lo cual trae como consecuencias que los costarricenses busquen oportunidades de empleo en sectores como las microempresas y, en algunos casos, las mujeres acuden al servicio doméstico. Dicha situación ha provocado que la pobreza medida por ingresos lleve 25 años estancada en una tasa cercana al 20%. Todo esto sin contar que el gobierno ha disminuido su inversión en educación y cultura en un 1,4% y 10,4% respectivamente. El Programa Estado de la Nación también hizo referencia a otros datos de interés vinculados con el tema legislativo y reforma fiscal en Costa Rica. Durante el primer año de administración del presidente Carlos Alvarado, se aprobaron 117 leyes, de las cuales 36 son catalogadas como legislación sustantiva. Durante los primeros 8 meses de gobierno, se registraron al menos 459 protestas. Esto significó un aumento en contraste con 2017, cuando tan solo se reportaron 176 movimientos, siendo la cifra más baja desde el año 1992. La reforma fiscal fue la detonante de 220 de las 459 acciones colectivas que se reportaron en el año 2018. Asimismo, 47% de los casos de la salida de ministros del gobierno se debe al desgaste político, siendo los más rotados los de la presidencia, Comunicación, Hacienda y Seguridad Pública. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso les contamos más información en nuestro segmento 360. Más países europeos se unen a la plataforma de instrumento de apoyo a los intercambios comerciales de la Unión Europea para comerciar con Irán. Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia decidieron este mismo viernes unirse a la plataforma INSTEX. Así lo informó a través de un comunicado la Cancillería finlandesa. El texto señala que los países dan la máxima importancia a la preservación y la plena implementación del Plan de Acción Integral Conjunto por todas las partes involucradas. El INSTEX fue creado por la Unión Europea a finales de enero pasado con el objetivo de evadir las sanciones estadounidenses y así poder comercializar con Irán. Sin embargo, el mecanismo no ha funcionado hasta la fecha. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear iraní y empezó a imponer sanciones contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
Rusia y China completan la construcción de su primer megapuente de carretera transfronterizo. El puente que cruza el río Amur conectará la ciudad rusa de Blagoveshchensk con la ChinaEye, que será inaugurado en abril de 2020. Se espera que la capacidad de transporte alcance en el futuro unas 5.500 personas al día, mientras que el intercambio comercial podría multiplicarse por 8, subiendo a 4 millones de toneladas, según cifras difundidas por las autoridades rusas. Y entre los artículos para comerciar destacan la soja y el plástico. Asimismo, el nuevo puente también impulsará el turismo, aumentando el flujo turístico de China a 2 millones. Según un informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, la producción industrial de Japón registró un retroceso de 4.2% en términos intermensuales y 7.4% en comparación anual durante el mes de octubre. Por su parte, el Producto Interno Bruto del país solo creció 0.2% en el tercer trimestre del 2019, mismo periodo durante el cual las exportaciones disminuyeron 2.6% interanual y 0.7% intertrimestral. Por eso el Banco de Japón realizó recortes económicos en su última reunión mensual, donde prevé que antes que finalice este año, el Producto Interno Bruto solo crecerá un ritmo interanual de 0.6% y para el venidero 2020 0.9%. El informe agrega que la fabricación de vehículos, maquinaria de uso general y producción son las que más debilitamiento han tenido en este periodo. Se espera que la producción industrial siga en picada y cierre este mes con un descenso de 1.5%, todo esto de acuerdo a datos de un sondeo realizado por el Ministerio de Empresas Nacionales. El primer ministro de Irak anunció este mismo viernes su renuncia a su cargo en medio de protestas ciudadanas. La decisión del primer ministro se produce después de que el gran ayatolá Ali al-Sistani, el principal clérigo musulmán chiita de Irak, pidió a los legisladores del país que se retiraran su apoyo al ejecutivo. La renuncia del primer ministro era una de las exigencias de los iraquíes, quienes además protestan por el desempleo, la corrupción y la ausencia de servicios básicos. El Parlamento convocará una sesión de emergencia el 1 de diciembre para discutir la crisis actual de ese país. Por su parte, el integrante del Comité Central del Partido Comunista de Irak, Salam Ali, informó que la cifra de fallecidos ascendió a más de 400 desde que iniciaron las protestas el pasado 1 de octubre. La fiebre por las rebajas. Estados Unidos y el mundo vive una jornada popular conocida como Black Friday. Numerosos compradores llenan las tiendas con el objetivo de cazar ofertas, esto entre comillas. Aquí les revelamos qué se esconde tras este día. El Black Friday, la fiesta del descuento previa a la Navidad, se ha convertido en una verdadera tradición año tras año al cierre del mes de noviembre. Con la aceleración de las compras, ciudadanos a escala global le dan la bienvenida a la época decembrina. Compran regalos para familiares, amigos, incluso satisfacen algunos de sus caprichos. Porque para algo se trabajó todo un año, ¿no? Las rebajas van desde el 20 al 50%. Incluso algunos comercios, para ser aún más llamativos, anuncian descuentos de hasta un 70%. En su ambición por captar la mayor cantidad de compradores considerados incautos por algunos. Y es que después de la fiebre, ya analizando con cabeza fría, los ciudadanos se dan cuenta que las ofertas han sido tan buenas como se les ha hecho creer. Esta afirmación incluso ha sido confirmada por expertos, quienes aseguran que el Black Friday es una forma fácil que tienen las empresas de ganar dinero al mismo precio que al que estaba antes de iniciar este periodo previo de rebajas. ¿Por qué? Porque los comerciantes lo que hacen es inflar los precios a sus productos para que una vez se les aplique el descuento, estos queden al mismo precio de salida inicial. Durante el Black Friday las ventas se disparan hasta casi un 200%. En Europa,
Se estima que cada persona gaste en promedio 250 euros. Visto así parece una cifra mínima, pero son millones de personas gastando esa cantidad, en un continente con una población alrededor de las 800 millones de personas, por lo cual las empresas se harán con jugosas ganancias. Tal es el efecto de atracción que causa el cartel de rebajas, que especialistas urgen a los compradores a tener cuidado de caer en el consumo innecesario. Sobre este último, hoy se dan manifestaciones en Europa por las preocupaciones ambientales que genera este día. Si bien se supone que debemos construir un planeta sostenible en el que no debemos consumir en exceso, el Black Friday fue importado de Estados Unidos por multinacionales como Amazon, que ese día hicieron grandes cantidades de dinero empujándonos a consumir cosas que no necesitamos. Y por lo tanto, para nosotros fue muy importante convertir este Viernes Negro en un Viernes Negro para Amazon. En Francia, activistas organizaron protestas contra el minorista en línea, Amazon, e intentaron bloquear un centro comercial en París, denunciando el consumismo promovido por el frenesí de compras del Viernes Negro. En España, activistas organizaron una protesta mostrando pancartas con mensajes como consumismo igual a crisis climática, Viernes Negro, Planeta Negro y Día Negro para el planeta. Tiempo de revisar los indicadores petroleros. Al cierre de la jornada de este viernes, el barril de petróleo intermedio de Texas marcó $56.49 el barril y perdió 3.05%. Barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $62.77 el barril, a la baja con 1.81%, y el crudo venezolano se ubica en 362.94 con un aumento de 10.4 yuanes al cierre de esta semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Todas nuestras redes sociales quedan a su disposición. A todos muchas gracias, hasta la próxima y feliz fin de semana.